Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Técnicas operantes. Bien, toda conducta que es controlada por su consecuencia se denomina conducta operante. Pero en esta definición queremos recalcar la parte o la palabrita que tienen acá que es controlada. ¿Sí? Controlada por su consecuencia. Eso se aplica en diferentes ámbitos en donde controlan nuestra conducta por sus consecuencias. ¿Sí? Entonces las técnicas operantes son técnicas para controlar conductas, y entonces esa conducta se vuelve operante, porque está siendo operacionalizada por alguien, en su instauración, en su desarrollo, generalización, en su reducción o eliminación de conductas. Un ejemplo es cuando uno hace el servicio militar, se le instauran ciertas conductas, ¿no es cierto?, a los golpes, ¿sí? Desarrolla ciertas conductas, ciertas habilidades, manejar el fusil, jugar con él, revolearlo y no matar a nadie. Si se generaliza esto, es decir, a veces uno sale del servicio militar con cierto, ¿no? Ciertas costumbres, levantarse temprano, cierta disciplina. En algunos casos no, eso se reduce y desaparece, ¿no? Por falta de uso. Bien, las técnicas operantes están presentes en todo el arsenal de la psicología, ya sea educativa, clínica, del deporte, etcétera. Industrial, por ejemplo, el, el premio a llegar temprano, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El premio al presentismo, ¿sí? El premio a la puntualidad, ¿no? Entonces, si yo sé que a fin de mes me van a dar un bono extra muy interesante por llegar siempre temprano, voy a llegar temprano, ¿no? Porque esa es la consecuencia. Entonces, están manejando mi conducta ahí. Bien. Marco teórico. Bueno, Thorndike. Sí, Thorndike con la ley del efecto, que ustedes conocen, de que cuando una conducta tiene consecuencias agradables, vamos a tender a repetirla. ¿Sí? El análisis conductual aplicado generalmente es un análisis experimental, son diseños experimentales, ahí me equivoqué, de caso único, para que vean que lo hice yo. Bien, y es un planteamiento epistemológico inductivista. Los factores intervinientes son las contingencias, competitivas o múltiples, los juicios de causalidad para explicar una conducta, la contigüidad temporal, por ejemplo, o sea, ¿no? Si termina el mes, yo espero el sueldo, generalmente lo espero en los próximos 5 días, ¿no? Si me lo dan de a 3 meses después, como que esa conducta no se va a mantener mucho. Procesos de indefensión aprendida, también factores intervinientes, ¿no? O sea, no hacer nada. Conceptos básicos. Esto lo tenemos que saber bien. Repasemos. Esto se supone que ya lo sabemos cuando vimos a Skinner, sobre todo, ¿no? La respuesta operante es una respuesta emitida libremente por el individuo que genera cambios en el ambiente y que se vuelva a producir depende de esos cambios. ¿Sí? Es la ley del efecto de Thorndike. Contingencia, relación entre conducta y los cambios ambientales. ¿Mm? Caso contrario, no hay contingencia. Reforzador positivo, un estímulo cuya aparición contingente con la conducta hace que ésta se incremente, generalmente algo agradable, salvo que seamos masoquistas. Reforzador negativo, estímulo que al desaparecer en contingencia con una conducta hace que la misma se incremente. Reforzamiento positivo, proceso por el que se incrementa una conducta mediante la presentación contingente de un estímulo agradable. Reforzamiento negativo, cuando se incrementa una conducta mediante la eliminación de un estímulo aversivo o desagradable para el sujeto. ¿No? O sea, cuando hacemos algo para que desaparezca. Castigo positivo, porque se reduce o elimina una conducta mediante la presentación contingente de un estímulo aversivo, un grito, un golpe. El castigo negativo es cuando hay que le multamos a alguien, cuando sea porque se reduce o elimina una conducta mediante la desaparición contingente de un estímulo agradable para el sujeto, como apagar la tele, por eso sí, buen ejemplo. Extinción, proceso por el que se reduce o elimina una conducta mediante la discontinuidad en la presentación del reforzador positivo. Y recuperación, proceso por el que se incrementa una conducta
mediante la discontinuidad en la presentación de un estímulo aversivo. Una conducta castigada deja de serlo, ¿no? Se recupera. La conducta se controla por sus antecedentes y sus consecuencias, ¿sí? Pues ya sea para activar o inhibir una conducta, es decir, activar que se instaure, que se desarrolle una conducta, e inhibir que se reduzca o que se elimine. Entonces las conductas no se dan en el vacío. No existe la conducta ad honorem, que hice esto porque, no sé, se me ocurrió. No, siempre hay una situación ambiental bien determinada en diferentes contextos que determinan una conducta. Para ello es necesario que las consecuencias que controlan la conducta se den en esas situaciones y no en otras, ¿sí? A las situaciones que favorecen que se dé la conducta, porque ha sido previamente reforzada en situaciones similares, se les denomina estímulo discriminativo, o ED. Por ejemplo, el día de ir al banco, ¿no? Jueves, es mi día de salida. Bien. Y aquello que dificulta que se dé una conducta, ¿sí? Porque esta no ha sido reforzada, se le llama el estímulo delta. Por ejemplo, la presencia del profesor detiene la conducta o inhibe la conducta de copiar, ¿no? Salvo que uno sea un kamikaze, suicida. De hecho, no hay que copiarse, chicos. Bien, una misma conducta entonces puede estar controlada simultáneamente por ED y E delta, ¿no? Por ejemplo, comer pipocas en el cine se da, pero en el teatro no queda bien, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si pido vino, es ED para vino y E delta para el champán. O ahí desapareció el delta. Veamos los programas de reforzamiento. Esto lo vimos cuando vimos a Skinner. ¿Sí? El objetivo del programa de reforzamiento es hacer más frecuentes y duraderas ciertas conductas. Pasos: la definición de la conducta, que es la conducta inicial, la conducta meta y las conductas intermedias. Esta persona está comenzando con este tipo de comportamiento, ¿sí? Queremos que llegue a esto y vamos a ver qué es lo intermedio para llegar a eso. Se buscan y se seleccionan reforzadores, se hace un programa de refuerzo, ¿sí? Y se ven los aspectos contextuales. ¿Quién refuerza, cuándo, dónde y cómo? Bien, definición de la conducta, decíamos, tiene que ser en términos operativos, debe ser algo observable, mensurable, saber dónde y cuándo. Nuestra conducta, la conducta inicial, ¿sí? de una persona es la línea base. Entonces de ahí sacamos las conductas intermedias para llegar a la conducta meta. Entonces las conductas intermedias están en relación al nivel basal de la conducta, a la dificultad de la conducta objetivo y a las habilidades de la persona en cuestión. Si yo quiero que un niño que es autista aprenda a hablar, primero pueden tener que ver qué nivel basal tiene de lenguaje, ¿no? ¿Por dónde vamos a comenzar? ¿No? La dificultad de la conducta objetiva es bastante grande, ¿sí? Y habilidades de la persona en cuestión. Este chico podrá relacionarse conmigo. ¿Mm? Podrá empezar diciendo A, B, C, D, reconocer las letras, formar una sílaba y luego una palabra. Bueno, esas son las conductas intermedias, ¿sí? Que me permiten llegar al objetivo, que es que el chico aprenda a manejar lenguaje. Las conductas intermedias tienen que ser de fácil acceso, no deben generar aburrimiento. Por ejemplo, un estudiante universitario, de esos que solamente estudian 35 minutos y se quejan del docente porque yo una vez escuché eso, ¿no? Hasta ahora no encuentro un docente que me haga comprender las cosas como yo quisiera. No, yo creo que lo puede encontrar, ¿no? Pagándose uno personalmente. No, qué malo que soy. Conductas intermedias, ¿sí? Y la conducta meta es que este estudiante estudie 3 horas de lunes a viernes. 3 horas, nada más estamos. Entonces las conductas intermedias van a ir de a poco. Primera semana 1 hora, segunda semana 1 hora y media, tercera semana 2 horas, cuarta semana 2 horas y media, y en la quinta semana ya tenemos la conducta instaurada. ¿Sí? Este es el programa, digamos, para este tipo de eh, situación. El reforzador tiene que ser agradable para la persona. Después de que termine de estudiar, puede comer una rica fruta, un helado, en fin, tiene que ser potente, disponible en el medio habitual y que estén disponibles por el administrador. En este caso, este chico universitario tendría que ser el padre, la madre, alguien que le dé el premio, ¿no? O él mismo, tener
la posibilidad. Y tiene que ser natural. No pidas cosas imposibles. Contingentes a la conducta. Solo se administran si se ha emitido la conducta temporalmente contigua. ¿Se acuerdan la asociación por contigüidad? ¿Se acuerdan, no? Se empieza con cantidades altas y luego se reducen. Luego se los busca por entrevista, cuestionarios, observación a los reforzadores. El PREMAC es asociar una conducta de baja frecuencia con uno de alta frecuencia. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo es, la persona no se da pensamientos positivos, entonces, pero le gusta tomar agua cada rato. Entonces en la botella le ponemos, yo hoy decido ser una persona exitosa, una persona trabajadora. ¿Sí? Y pues cada vez que va, se asocia entonces lo de baja frecuencia con uno de alta frecuencia. ¿Entienden? Fácilmente disponible, del gusto del sujeto, especialmente en niños, y siempre acompañar con reforzadores sociales, elogios. Realmente tu comportamiento me parece genial. ¿Sí? Los programas de refuerzo especifican qué conducta de una serie se reforzará. Pueden ser continuos, cuando se refuerzan todas las apariciones de conductas, o intermitentes, cuando se refuerzan algunas de las apariciones de conducta. A lo largo de un programa es conveniente terminar con un modelo intermitente por las siguientes razones. A. En el reforzamiento intermitente, a veces sí, a veces sí, a veces no, a veces no, a veces no, a veces sí, las conductas son más resistentes a la extinción. Tal vez porque se sufre más. B. El problema de la asociación tarda más en presentarse o no se presenta, como en el caso del reforzamiento continuo. C. El rendimiento es más estable. D. Favorece el mantenimiento y generalización del programa. Así tenemos los programas de razón, que se refuerza una de cada X conductas, por ejemplo, una de cada 3 en los programas intermitentes. Razón fija, de acuerdo a un número fijo de emisiones, por ejemplo, RF10 es el refuerzo en la 10ª conducta. Razón variable, cuando el refuerzo es en un promedio de emisiones, ¿no? Por ejemplo, el RB5, por ejemplo, si sumamos 4, 11, 15, lo sumamos y nos va a dar 15, 30. ¿Sí? Dividido 3. Da 5, no pega. Otra cosa. Sí, faltan unos cuantos números ahí. Bien, presente una pausa por pero esa es la idea, ¿no? Cada cierto número promedio de emisiones. Hay otros que simplemente nos van a decir que en un momento es 4, en otros 11, en otros 7, ¿no? En este texto dice que tiene que dar un promedio. Yo saqué eso de ahí, no sé por qué. No da. Bien, RF presenta una pausa por refuerzo que no aparece en RB, en razón variable. La razón variable refuerza rápidamente, con menor caída conductual, y la razón variable generalmente consigue mejores resultados que la razón fija. La razón variable proporciona conductas más resistentes a la extinción que RB. Es decir, a veces sí, a veces no, a veces no, a veces no, a veces sí, mayor reforzamiento. Veamos los programas de intervalo. Intervalo fijo después de un lapso de tiempo fijo, a la primera conducta pertinente. Intervalo fijo, intervalo variable, se refuerza cada cierto tiempo indeterminado a la conducta pertinente que obedecen al mismo promedio. Programas de intervalo simple no se utilizan en una intervención clínica por varios motivos, porque produce tasas de respuestas inferiores a los programas de razón y los intervalos fijos producen pautas por refuerzo prolongados. Son poco prácticos, se obligan a un seguimiento continuo de la conducta. Este es un diagramita donde pueden ver los registros acumulativos de la conducta. Sí, y van a ver que el de razón variable es el que lleva más tiempo, ¿no? Y el intervalo fijo, ¿sí? Está más abajo, ¿no? Razón variable, razón fija, intervalo variable, intervalo fijo, ¿sí? Para que vean la comparación entre ellos. Aspectos contextuales. ¿A quién se va a reforzar? ¿Sí? ¿Cuándo se va a reforzar? ¿Dónde? Y siempre con un refuerzo social, ¿no? Aquí nuestro trabajador número 1. El moldeamiento de conducta, o el moldeado, es el aprendizaje por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Es como que lo mismo que le estuvimos hablando hasta ahora, pero que vamos a explicarlo como enseñar a hablar o escribir, por ejemplo, ¿no?
Escribir es un moldeamiento de conducta. Empezamos con las, ¿no es cierto?, con cada una de las letras, luego con sílabas y luego palabras. Bueno, así me enseñaron a mí. Pasos: definición de la conducta final, definición de la conducta inicial y conductas intermedias o pasos del moldeamiento. Determinar el tamaño de cada paso y el tiempo de permanencia. Esto depende de A, nivel de conducta inicial, dificultad de conducta objetivo, habilidades y recursos de la persona. Por ejemplo, si quiero que los chicos en el aula dejen de hacer bulla, esa sería mi conducta final. El inicial es que son muy bulliciosos. Entonces, conductas intermedias o pasos de moldeamiento, entonces tengo que ver qué reforzadores voy a utilizar, ¿sí? Aquellos que estén callados más tiempo van a tener tal premio, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar todo eso? O tal vez utilizar alguna forma de castigo. Bien, el moldeamiento es una técnica que ha demostrado su eficacia en muchos campos, por ejemplo, para ser cirujano, ¿sí? O en el aprendizaje del habla, habilidades motoras, aprender a leer, ¿sí? ¿Qué más les enseñan? Bien, también el reforzamiento negativo, ¿no? Como indica la foto, el incremento de la conducta de beber agua es la desaparición de un estímulo aversivo que es la sed. No es el sol, ojo. Si utilizara un paraguas, ese sí sería el incremento de la conducta, ¿no? El estímulo aversivo será el sol. Pero cuando es la sed, es el incremento de la conducta, es el agua, ¿no es cierto? Tomar agua. Este no se utiliza mucho en la clínica porque implica algo desagradable o aplicar algo desagradable y no es ético para un terapeuta. Sí suele utilizarse dentro de un programa de reforzamiento, sí, para algún estímulo desagradable que el paciente hace desaparecer, emitiendo conductas que queremos reforzar, ¿no? Como la de la sed. Un niño puede librarse de comer espinacas los viernes si los días anteriores comió otras, por ejemplo. También existe el moldeamiento por reglas. No toda conducta se explica por sus contingencias inmediatas. Por ejemplo, la basura, que mucha gente no lo respeta. Sí, pero que las personas que sí lo hacen, ¿no?, de reciclar basura, es una regla que uno tiene y uno nunca va a ver la basura reciclada, por ejemplo, ¿no? O tal vez sí, pero no es algo inmediato. Entonces, se especifica en qué momento se debe dar la conducta en sí misma y las consecuencias. Vamos a defender nuestro medio ambiente, que a mucha gente ignorante no le interesa. Bien, en las reglas el reforzador inmediato no está disponible, ¿sí? Muchas veces están demoradas en el tiempo. ¿Mm? Por ejemplo, no tirar la basura en cualquier lado. La basura no desaparece, hijos míos, ¿no es cierto? Sino que permanece ahí. Y a largo plazo, si nosotros somos personas que dejan la basura donde tiene que estar, el resultado es muy positivo. Como que a largo plazo, si no lo hacemos, es muy negativo. Bien, el control de reglas permite el retraso en el reforzamiento, control de las conductas que se emiten por primera vez, explicar la emisión de conductas que son positivas a largo plazo. Por ejemplo, estudiar. ¿Sí? Yo tengo la regla de estudiar sagradamente. A largo plazo me es negativo, pero ese largo plazo son 5, 6, hasta 7 años. ¿Mm? ¿Por qué funcionan las reglas? Porque establecen una relación entre el reforzador y el castigo, una relación causal entre la respuesta y la consecuencia. Se establece que no cumplir con la regla es una condición aversiva. ¿Sí? No cumplir es aversivo. Bueno, en la clínica es útil porque cambia rápido las conductas. Los refuerzos profesionales que proporciona el medio son intermitentes, o las contingencias poco explícitas, como estudiar, por ejemplo, ¿no? Cuando los reforzadores son demorados, cuando las consecuencias a corto plazo son castigos. A corto plazo, si no estudias, te vas a aplazar. ¿Sí? Y el premio es cuando te recibas. ¿Sí? Muy bien. Ese es el control. Hemos dicho que solamente vamos a llevar 3 preguntas ya en esta recta final. ¿Sí? Por favor, no hagan respuestas de 2 renglones. Lean, que es para ustedes. Gracias. Nos vemos.